Sea de bendición este maravilloso día. Cuando ponemos nuestras cosas en manos del Altísimo, podemos caminar confiados de que Él nos cuida, nos provee, nos sustenta, nos guarda, nos protege, nos da la fuerza. Todo, absolutamente todo en Él nos hace vivir en un estado de paz. Puede levantarse cualquier situación o persona y nada nos abrumará. La lucidez permanecerá mientras viva Cristo en nosotros. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como hoy he llamado el devocional. Comienza el día con Él. La palabra que nos respalda en esta mañana está en Filipenses 4, versículo 13. Dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este versículo significa que un creyente puede enfrentar cualquier desafío o cualquier prueba, y el poder que proviene de Jesucristo. El apóstol Pablo escribió esta frase en el contexto de su propio aprendizaje sobre el contentamiento que debía mantener en todas las circunstancias, ya fueran de necesidad o de abundancia. En un contexto histórico y literario podemos enunciar que el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses desde la cárcel en Roma, aproximadamente en el año 61 después de Cristo. Y el tema principal de esta carta es el gozo que debemos mantener en medio de las pruebas. En los versículos anteriores a esta palabra de Filipenses, los versículos 11 y 12, Pablo habla de haber aprendido a estar contento en medio de cualquier situación, y por eso podríamos catalogar este versículo no como un lema de éxito personal, sino como una confesión de dependencia en medio de todas las circunstancias para que iniciemos el día con Él. Todo lo puedo es una expresión que significa ser fuerte para enfrentar todo, no para hacer cualquier cosa. Cuando dice que en Cristo, es que de allí es la fuente del poder que viene para cada uno de nosotros. La fuente del poder no era solo para Pablo, sino que Cristo es quien nos da esa fortaleza interior. Y cuando el versículo dice que me fortalece, ese es el verbo que indica un fortalecimiento continuo, un empoderamiento constante de Cristo hacia el creyente. Todo lo puedo no significa omnipotencia humana, sino capacidad de resistir, de perseverar y de vivir en cualquier situación. Pablo se refería a todo en relación con las pruebas, en relación con las carencias e inclusive en la abundancia. Y cuando decimos en Cristo, es porque de allí viene la fuente del poder. No está en nuestra propia voluntad ni en nuestra motivación personal, sino en esa respuesta de cuando nos unimos con Cristo. Es Cristo quien vive en el creyente. Y si lo quiere comprobar, vaya a Gálatas 2:20. Si dice la palabra que me fortalece, es porque esa palabra de fortaleza es llenarnos de poder, es sentir esa capacitación que viene desde adentro, esa fuerza sobrenatural, esa fuerza interior que nos da Cristo al creyente para ser capaces de soportar, de obedecer, de perseverar. La suficiencia de Cristo en toda situación.
Pablo podía soportar hambre, podía tener necesidades o también podía tener abundancia, porque sabía que su fuerza no dependía de él, sino de las circunstancias de mantener a un Cristo, esa relación fija, esa relación constante, esa relación diaria. Dice la palabra en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, es necesario que reconozcamos que no podemos iniciar un día sin su presencia. El poder de Cristo en la debilidad humana. Recuerden en 2 Corintios 12:9 dice la palabra, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La fortaleza del creyente. Recuerden, no proviene de usted, sino de la gracia activa de Cristo en usted. En Hebreos 13:5 dice la palabra, estad contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Qué promesa tan maravillosa cuando aprendemos a tener ese corazón agradecido. La fortaleza de Cristo en nuestra vida, la presencia, capacita al creyente para que aprenda a vivir en paz, sin importar las circunstancias que le estén rodeando. Y en tiempos de escasez, Cristo le fortalece para que confíe en que de Él proviene la provisión. En tiempos de deuda, Cristo le da la paz y la tranquilidad para confiar en que Él es el dueño del oro y de la plata. Él trae el sustento, la provisión desde el norte, el sur, el oriente, el occidente, pero necesitamos aprender a confiar en la palabra para que la palabra nos dé esa esperanza a través de ese clamor cuando venimos ante Él, a contarle, a poner cada situación, cada angustia, cada problema delante de su presencia. Así que Cristo nos fortalece ¿para qué? Para perseverar con fe en medio de la prueba y del sufrimiento. Pero también Cristo nos fortalece para que cumplamos la obra, aunque nos sintamos débiles, aunque creamos que no somos capaces. Sabemos que fuimos llamados a un servicio cristiano, a un servicio creyente. Y es usted que dice, todo lo puedo, no se refiere a su poder, se refiere al poder que Él le da, a la autoridad. Así que no olvide estar declarando cada día y en cada momento que la presencia y el poder de Cristo en su vida es un poder divino que le da resistencia, que le da capacidad para cumplir que se haga la voluntad de Dios en usted. La confianza en Dios estaba puesta. Pablo tenía una confianza puesta en que Dios lo cuidaría en toda situación y le daría el poder para soportar y atravesar la prueba. Por eso hoy el mensaje de Filipenses 4:13 es la poderosa declaración de fe que afirma la capacidad del creyente para enfrentar cualquier circunstancia en su vida, no por su fuerza, sino gracias al poder que Dios ha derramado a través de Cristo. Y esta es la obra del nuevo pacto. Así que no olvide que usted tiene una declaración de dependencia total de Cristo en cualquier circunstancia. Pablo no decía yo puedo todo, sino decía todo lo puedo en Cristo. Por eso el creyente tiene esa fuerza sobrenatural que no vendrá de sí mismo, sino del Señor resucitado. Esa fuerza es la que nos capacita para enfrentar la vida con contentamiento, con fe y fuera de eso, con la victoria en Él. La verdadera fortaleza no está en lo que tú puedas lograr, sino en lo que Cristo hace en ti y en mí para vivir cada circunstancia con victoria. No olvide compartir este mensaje y si se perdió alguno, vaya a Ver Canal y allí encontrará todos los que hemos compartido. Bendiciones.